Venimos enseñando temas que son necesarios que la iglesia lo sepa. Son temas básicos, son doctrinas básicas. Si bien es cierto, para muchos parecen cosas nuevas o nuevas revelaciones, y esto no es así. Es como ir a la escuela y escuchar, por ejemplo, la composición verbal y decir, wow, qué revelación nueva es. Y no es nuevo, eso siempre estuvo, nada más que nosotros lo ignorábamos. Cada vez que nosotros conocemos algo que es escritural, no es algo nuevo, sino que siempre estuvo allí, nada más que ante nuestros ojos estaba velado. No lo habíamos visto así de esa manera, o no lo habíamos aprendido, o probablemente el Padre no había determinado el tiempo en cual la iluminación de esa escritura tendría que traernos testimonio a nosotros. Entonces venimos hablando todos estos miércoles aprendiendo acerca de la muerte de los santos, la muerte en sí como un misterio, la resurrección de los muertos. Luego hemos visto acerca del estado eterno, ¿sí? El estado eterno del cristiano principalmente, lo que es cielo nuevo y tierra nueva, que para muchos hemos dejado bien en claro de que no vamos a estar arriba de una nube tocando el arpa, sino que vamos a tener verdaderamente una vivencia en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vamos a continuar con estas series de enseñanzas. Si bien es cierto, no es el orden que venimos enseñando, pero todas estas son doctrinas básicas que cuando uno más va conociendo, más claro se va poniendo el panorama y podemos empezar a entender. Hoy voy a enseñar acerca de lo que es el día del Señor. Esto lo repite la palabra y lo enseña muchas veces. ¿Qué es el día del Señor? La Escritura hace referencia a esto y por eso es que necesitamos nosotros tener muchas bases bíblicas para poder entender. ¿Cuál es el problema más grande de todo ser humano? Es que ignora que hay un día del Señor, ¿sí? Fíjense, hay día del padre, día de la madre, día de los nietos, día de los hijos, día de la pelota, día del carnaval, día del corazón, día del aire puro, día de la homosexualidad, día de todos los días, puede decir la gente, ¿no? Pero no tienen en cuenta que hay un día que es por sobre todos. Es el día del Señor. Cada vez que uno espera su día, un cumpleaños, un aniversario o algún acontecimiento de su día, lo espera con ansias, lo espera con entusiasmo, lo espera con grande expectativa y trata de desarrollar en ese día cosas que quizás no la hace otros días. Por ejemplo, si es mi cumpleaños, el día de comer tortas, el día de recibir regalos, el día de que me saluden, el día de que me lleven el desayuno a la cama, en fin, cosas que no suceden otros días. Porque uno espera el día de un acontecimiento, de un agasajo, espera el día de algo para que uno sienta que ese día no es igual que lo demás. Entonces, la Biblia revela de que Dios ha establecido un día y toda la Escritura está haciendo referencia a que Dios tiene un día especial. Entonces no debemos ignorar que Dios también tiene un día y ese día está cargado de acontecimientos. El día del Señor está impregnado de sucesos antes, durante y posterior al día del Señor. Pero vuelvo a decir, muchas personas e incluso la iglesia cristiana no está muy interesada en la escatología. La palabra escatología viene de un vocablo griego que es escalar, subir peldaños, alcanzar lo último, ¿sí?, de la altura. Entonces, escatología es escalar o alcanzar, llegar al final. Es el estudio y el tratamiento de todas las doctrinas y profecías del fin del mundo. Por eso es que muchas veces no se interpreta porque hay ciertos grupos que no creen, hay ciertas personas que dicen que es ficción, que es mentira, y hay algunas personas, algunos cristianos que dicen, ¿cuál importancia tiene la escatología o el tiempo final o el día del Señor si yo me muero hoy? Inmediatamente estoy en la presencia del Señor. Sí, es verdad. Pablo decía, ¿qué más quiero yo? Morirme ahora y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero esa no es la esperanza suprema del cristiano. La esperanza suprema de toda la iglesia de Jesucristo es esperar el día del Señor. Porque es su día. Y porque ese día del Señor tiene establecido bíblicamente muchos acontecimientos.
cosas que ya están sucediendo preparándonos para el día del Señor, cosas que van a suceder en el día del Señor y cosas que van a acontecer eternamente posterior al día del Señor. Vamos a ver algunos versículos rapidísimos para comenzar a poner fundamento y bases acerca del día del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25 comienza diciendo una exhortación muy importante a la iglesia. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué sucede? Se acerca. La iglesia no debe estar ajena de que el día del Señor se acerca. Entonces, la idea de esta exhortación es: permanezcan unidos, permanezcan juntos, no dejen de congregarse, como lo dice la Escritura. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice el versículo 31. Hechos de los Apóstoles 17, 31. Por cuanto ha establecido un día. Acá vemos en soberanía de Dios que dice la Escritura que Dios ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez la Escritura habla de que va a haber un día, y ese día no es un día casual, es un día fijado, preordenado, ya determinado por el Padre. Por eso Jesús dijo: nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, solamente mi Padre, en su sola potestad. Porque según este versículo, Dios Padre ha determinado un día que va a juzgar a todo el mundo. Entonces, en el día del Señor va a haber un juicio. En el día del Señor van a acontecer muchas cosas. Vamos a continuar viendo, por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y vamos a ver lo que dice allí la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá dice, como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bueno, a veces en el día de nuestro cumpleaños se nos quema la torta con tantas velitas, ¿no? Pero esto no es un accidente. Esto es algo que va a acontecer en el día del Señor. No tan solo habrá un juicio, sino también está hablando de algo que va a suceder con toda la creación. Esto que dice que todas las obras que en ellas hay, que hay en la tierra, serán quemadas, no está haciendo referencia a la aniquilación, sino a la purificación. La tierra será purificada enteramente porque después de ese juicio, los herederos de la tierra nueva, de esa tierra gloriosa y prometida, van a heredar algo glorioso. También podemos ver nosotros en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo también hace alusión a este día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Otra vez vuelve a tomar el apóstol Pablo la misma ilustración que acaba de citarla el apóstol Pedro. Dos personas distintas califican o categorizan el día del Señor como ladrón en la noche. Y esto es importante entender de que hace referencia de que uno no sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir. Lo que debemos entender nosotros es que para el contexto cultural y la cultura hebrea, ellos podían entender de qué se trata esto de que venía como ladrón en la noche. Esto lo expliqué una vez, pero lo volvemos a enseñar porque viene importante para explicarlo. Para aquellos que entendían acerca del oficio sacerdotal en el templo, los sacerdotes que estaban encargados de hacer la vigilia de la noche y debían mantener el altar del sacrificio siempre encendido con fuego,
Ellos tenían que hacer toda la noche vigilia y no dejar que nunca se apague. Entonces ellos venían y cargaban la leña en el altar para que siempre haya fuego. Pero los sacerdotes que eran perezosos, algunos que eran dormilones, que les gustaba dormir, lo que hacían era fijarse que ya el sumo sacerdote se había ido, había terminado su jornada y se había ido a descansar, para que ellos puedan dormir en esas noches frías. Agarraban mucha leña y arrebataban el fuego con mucha leña para que toda la noche arda y ellos tranquilamente se ponían a dormir. Entonces, esta referencia la encontramos claramente, que dice acá el apóstol Pablo en el versículo 2, dice que vendrá como ladrón en la noche. Esto está haciendo referencia de que el sumo sacerdote podía venir en cualquier momento sin que nadie lo sepa, y encontraba al sacerdote, que era bastante holgazán, durmiendo. Había arrebatado de fuego y él estaba durmiendo. Entonces el sumo sacerdote venía sin que nadie sepa, en el momento que llegaba, tomaba las brasas del altar y la ponía alrededor del vestido, del cuerpo del sacerdote. Entonces él más se acomodaba más calentito y se dormía mejor. Pero las brasas de pronto empiezan a tomar fuego en las vestimentas del sacerdote y se despertaba porque veía que sus vestidos se estaban quemando y se sacaba toda la ropa para salir corriendo y salía todo desnudo. Entonces Apocalipsis dice: velad, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche y sea vista tu desnudez. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando la iglesia está dormida, cuando la iglesia no tiene presente el día del Señor, la vergüenza de la desnudez es mostrar que uno no ha estado vigilante, no ha estado atento en el día del Señor. Pero también el Antiguo Testamento, hay muchísimos versículos, que eso le voy a dar tarea a usted que los pueda buscar acerca del día del Señor. Pero por ejemplo vamos a tomar uno, Zacarías capítulo 14, versículo 1, dice así la Escritura: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Vuelve a hacer referencia, viene el día de Jehová, viene. O sea que siempre la Escritura habló de que Dios tiene su día, el día del Señor, el día de Jehová, el día que Él manifestará muchas cosas. Ya dijimos que hay un juicio, ya dijimos que va a haber una destrucción total de todas las cosas y serán quemadas por fuego, pero también vamos a ver qué es lo que va a suceder en ese día, en el día del juicio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice claramente lo que va a suceder. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este versículo está hablando de que ese mismo día se va a manifestar el justo juicio de Dios. ¿Dónde podemos corroborar que esto será así? Mateo capítulo 25, versículo 31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ese día del Señor, cuando Él venga. La pregunta es, ¿cuándo entonces es el día del Señor? Cuando Él venga. Si usted está hablando del día del Señor y alguien le pregunta, ¿y cuándo es el día del Señor? ¿Qué es lo que le va a responder usted? Cuando Él venga. Ese día está cargado de actividades. No es un día de descanso. No es un día que lo va a pasar desapercibido. ¿Por qué? Primero porque cuando Él venga es el último día. No va a haber más días. Se termina todo. Lo hemos leído varias veces en Juan capítulo 6 cuando dice: yo lo resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero.
El día postrero es el día de su venida. Es el día del Señor, donde allí habrá justicia y juicio. El día postrero es el último día. Pero saben, hermanos, para muchos dicen, bueno, pero si yo me muero hoy, ya mismo me voy a la presencia del Señor. Claro que sí, y es mucho mejor, pero ese no es el fin. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 6 resalta a muchas almas redimidas, salvadas por el Cordero, que clamaban diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Porque ¿qué es lo que esperan? Esperan ser reunidos las almas salvadas con los cuerpos glorificados de los hijos de Dios. Todo esto será el día del Señor. Entonces, la manifestación más grande de la esperanza de un hijo de Dios es la manifestación de ese día. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que no es suficiente decir, cuando yo me muera, ya está todo listo, no necesito esperar el día del Señor porque ya estoy con el Señor. Hasta que no venga Cristo, las almas son almas. Y la salvación o la culminación de la redención aplicada en nuestras vidas es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible, presentado totalmente en gloria delante del Señor. ¿Sabe usted, hermanos, que cada uno de nosotros caminamos en el abismo, el borde de la eternidad? Cada persona camina al borde de la eternidad. Porque cualquier persona que en este preciso momento está muriendo, está entrando a una de las dos eternidades. Todos nosotros. Por lo tanto, no es para vivir despreocupado, sino alerta y pensando. Por eso el apóstol Pablo nos manda a nosotros como iglesia a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, nos da testimonio que somos hijos de Dios. Pero lo que tenemos que empezar a examinar es que no necesitamos nosotros conformarnos con la muerte y la estadía del Señor, sino que el fin de nuestra redención aplicada en nuestras vidas es el estado de glorificación. Y ese estado de glorificación será en el día del Señor. ¿Cuántos alguna vez tuvieron una fiesta bien de etiqueta, así bien una fiesta de vestirse bien, ¿Y qué hace una persona? Supongamos que dentro de 2 sábados tiene una fiesta importante en el salón más lujoso de Tucumán. ¿Qué hace por lo general una persona? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Qué me voy a poner? No piensa diciendo ¿qué iremos a comer? No. Dice ¿qué me voy a poner? ¿Y qué es lo que hace la persona? Empieza ya a ver si se va a comprar un vestido, un traje, una corbata nueva. Empieza a mirar los zapatos y dice, no, con estos agujeros no voy a ir, así que voy a tener que comprar unos zapatos nuevos. Entonces, ¿qué hace? Esa persona con anticipación va y se compra el traje, hace el vestido, lo tiene todo listo, ¿sí? Y apenas lo tiene, se lo pone allí. No. ¿Qué espera para ponérselo? Que llegue, ¿qué cosa? El día señalado. Que llegue el día señalado. Muy bien, Dios tiene unos trajes preciosos para nosotros, hermano. Son gloriosos, incomparables, pero lo vamos a usar en el día del Señor. Todo el mundo va a usar un traje nuevo en el día del Señor. Todo el mundo, sea bueno o sea malo, sea justo o sea pecador. Porque para entrar en el estado eterno, ya sea en la presencia del Señor, en su reino eterno o en el infierno eterno, no es posible si no tenemos un cuerpo preparado para la eternidad. Porque nuestro cuerpo se va muriendo todos los días. Porque nuestro cuerpo se va envejeciendo todos los días. Entonces, si yo me muero con este cuerpo y pienso que con este mismo cuerpo voy a estar en la eternidad, estoy equivocado. Porque es un cuerpo corruptible y necesita que esté incorruptible. Quiere decir que nunca deje de ser ese cuerpo. Por eso es que nosotros que tenemos esperanza en Cristo nos gozamos al tener la esperanza de un cuerpo glorificado que vamos a recibir. Pero hay de aquellos que no están
redimidos por la sangre del Cordero, porque les espera un tormento eterno en el infierno. Apartados de la gracia y el favor de Dios, solamente tendrán la ira de Dios justa y santa por eterno tormento. Entonces, el día del Señor es el día esperado. ¿Por quiénes? Por Dios, porque Él lo fijó, por Jesucristo, porque es el momento en que Él gobernará y traerá juicio sobre todas las cosas y será glorificado en la consumación de la glorificación de toda la creación y los justos. Pero también, como hemos leído en Mateo 25:31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, este día también es esperado por los ángeles. Como también este día está bien marcado en el calendario en rojo, si es que lo supiera Satanás con todos sus enemigos, porque sabe que ese es el día de su condenación eterna. Por lo tanto, no es un día común y corriente. No es un día como cualquier otro. Veamos lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a ese día. Sabiendo Pablo de que morir y estar con Cristo es mucho mejor, pero sin embargo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Estaba escribiendo a Timoteo porque él sabía que ya venía el tiempo, que no iba a pasar más días, ya lo estaban por matar. Pablo sabía que venía el tiempo de su muerte. Entonces Pablo escribe esta carta diciéndole a Timoteo, 2 Timoteo 4, 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? Dígalo fuerte, ¿cuándo? En aquel día, no en el momento que muera. Yo creo que Pablo se tenía merecido que apenas muera el Señor le dé la corona. Pero Pablo dice que el juez justo tiene guardada la corona de justicia, la cual le dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman su venida? ¿Y saben cómo va a ganar corona? ¿Cómo va a ganar corona? Lo acaba de decir. Acaba de decir, acabar la carrera, guardar la fe, pelear la buena batalla y amar su venida. Entonces fíjense ustedes que ese día estaremos todos ante el tribunal de Cristo para coronas y recompensas, y el Señor va a empezar a llamar por su nombre y te va a condecorar. Claro, nosotros vamos a ver que dice Pablo, ex Saulo de Tarso, pase al frente, reciba la corona. Y te puede llamar a ti. ¿Por qué? Porque Pablo dice: no tan solo me la dará a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo será esto? El día del Señor. En el día del Señor también hay regalos. En el día del Señor hay recompensa. ¿Usted está interesado en alguno de esos? ¿Cuánto dice: yo estoy interesado en la recompensa? Amén. Muy bien, evalúese ahora, en este mismo momento. ¿Usted merece una recompensa? Fíjense, no tenemos la dimensión de la justicia, pero ninguno de nosotros merecemos ninguna recompensa. Pero sin embargo la Escritura dice que habrá coronas de justicia. ¿Para quiénes? Para los que, habiendo entendido lo que es la justificación, porque la corona es de justicia. La vida es justicia. Y si usted vive injustamente, primeramente
verdaderamente la justicia de Dios no se aplicó en su vida, porque no puede haber algo injustificado que ha sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús y que viva injustamente. Es imposible, se está engañando. Cualquier persona que dice soy un hijo de Dios, pero practica la injusticia, la Escritura dice al final en Apocalipsis que el que es injusto seguirá siendo injusto. Y la Escritura nos está mostrando aquí que hay un día, el día del Señor. Entonces vemos aquí que la muerte no es la victoria final del creyente, sino que es el último paso antes de la victoria final. La victoria final es el día del Señor, cuando seamos transformados, glorificados y recibamos cada uno lo que hayamos hecho estando en esta vida, sea bueno o sea malo. Por eso es que la esperanza del cristiano es su regreso. Usted debe saber que la esperanza del cristiano es su regreso. Si alguien dice soy cristiano y tengo cualquier otra esperanza y mucho más si es una esperanza terrenal, es una manera de evaluarse que no está en la fe, porque la esperanza de cada uno de los hijos de Dios es su regreso. ¿Por qué esperamos su regreso? Aún hasta la creación misma espera ese día y gime como si estuviese con dolor de parto, esperando el día en que los hijos de Dios sean manifestados. ¿Y qué es esto de la manifestación de los hijos de Dios? Veamos en 1 de Juan capítulo 3, por favor. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, dice así el apóstol: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo, se manifieste, aparezca por segunda vez visiblemente, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es glorioso, hermanos. Vemos claramente de que toda la creación está esperando ese día. Por lo tanto, nuestra esperanza debe ser también el día del Señor. En ese día será la culminación total de la redención del creyente. ¿Por qué decimos que es la culminación total? Porque según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, desde el versículo 30, dice cuál es el proceso de la redención, cómo comienza y cómo termina. El apóstol Pablo en Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note la importancia de este versículo, puesto que todas las composiciones verbales están puestas en tiempo pasado. Llamó, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Dios ya lo hizo. Esto ya es un hecho para nuestro Dios. Por eso es que el miércoles pasado le decía, hermanos, piensen que Jesús en Apocalipsis, en la salutación final, en el capítulo 22, dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el final. Y dijo el Señor: hecho está. Esto, hermanos, es una garantía absoluta. Por lo tanto, si Dios ya nos ve glorificado, es porque es un Dios de decretos eternos. Él nos conoció antes de la fundación del mundo y el proceso del cumplimiento de cada cosa lo estamos viviendo nosotros aquí. Pero Pablo recibió la revelación de parte del Señor Jesucristo diciendo que Él ya lo hizo. Entonces, hermanos, teniendo este consuelo y teniendo esta esperanza, anhelemos ardientemente el día del Señor. Así como esperamos con mucha impaciencia el día de la gran fiesta para lucir mi traje,
para lucir mi nueva corbata, para lucir mis zapatos, las mujeres para lucir su vestido, su nuevo peinado, su nuevo perfume. Hermanos, esas cosas terrenales no son más que figuras y sombras de las cosas celestiales. Nosotros estamos llamados a participar de la gran fiesta, la mayor de todas las fiestas, donde habrá banquetes, donde habrá bodas, donde habrá un deleite glorioso para los hijos de Dios. Por eso dice la Escritura que el día del Señor será la culminación de la redención de los hijos de Dios. Fíjense lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. ¿Qué más sucederá en el día del Señor? Dice así la Escritura: pero esto digo, hermanos, versículo 50, 1 Corintios 15, 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo está diciendo, en este estado natural es imposible de que ustedes como hijos de Dios puedan entrar en el reino eterno del Señor. ¿Qué necesitamos? Una transformación, un cambio total de nuestra naturaleza física. Por eso dice el versículo 51, he aquí les revelo un misterio, algo que nadie lo supo hasta ahora. ¿Por qué Pablo dice esto con tanta claridad? ¿Por qué Pablo dice con tanta seguridad esto? Dice, les digo un secreto, les digo y les revelo algo. ¿Sí? ¿Es más importante eso? ¿No? Bueno, no se distraigan. Fíjense, lo más importante es esto. Pablo estuvo en el tercer cielo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y dice la Escritura que oyó y vio cosas que no les daba al hombre explicarlo, exponerlo. Pero estas cosas que son misterios, ¿sabe qué dijo la palabra? El apóstol Pablo dice, les digo un misterio. Un misterio. No dice, les voy a revelar el misterio. Él dice, esto que les voy a decir es un misterio, que ni él mismo lo podía explicar. Pero ¿qué es lo que pudo decir? Él dijo esto, no todos dormiremos. Habla de la muerte. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? No, porque es como un misterio. Pablo no dice cómo será el cuerpo, dice que seremos transformados. Pablo lo dice de la misma manera que Juan dice, cuando se manifieste, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no lo sabemos, pero cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga, seremos igual que Él, pero aún no lo sabemos. Tendremos un cuerpo glorificado a la misma gloria del Señor, pero para nuestra mente es imposible explicarlo. Pero amados hermanos, podemos empezar a pensar en lo siguiente. ¿Cuántos creen que Cristo manifestó la más alta pureza de su amor? Amén. Y su compasión, y su sabiduría, y el alcance glorioso de su naturaleza. Un cuerpo físico glorificado. Hermanos, piense por un momento su mansedumbre, su verdad, su justicia, su pureza, su amor profundo, sus perfecciones. Dice el apóstol Juan, nosotros seremos igual que Él. Amén. A mí me ha dolido mucho la espalda este último tiempo. Yo solo he hecho de pensar que no me va a doler nunca más, jamás, nada. Ya me pongo gozoso. ¿Cuántas veces metí la pata por torpeza? El solo hecho de pensar que voy a tener la misma sabiduría de Él
¡Wow, Señor! ¿Saben, hermanos? Me cuesta amar a todos. Y su mandato amar. Pero me cuesta terriblemente amar a los que me hacen daño. La Biblia nos manda a amar. Pero ¿saben? Vamos a poder amar como Él ama. Vamos a tener la sabiduría de Él. Vamos a tener la misma composición física de nuestro Señor. ¿Cuándo? ¿No te entusiasma que llegue el día del Señor? Por eso, hermanos, no es esperar la muerte y ya está, y estar con Él. Es hermoso, pero el fin de la redención, la consumación de la redención será el día del Señor, cuando suenen las trompetas, cuando sean reunidos todos delante del trono del Señor, cuando sean todos juzgados conforme a lo que hicieron y al libro de la vida y a la escritura, y cuando nuestra participación, que ha sido ya redimida en la cruz del Calvario, justificado por la victoria de Cristo Jesús, seamos reunidos a la derecha para recibir coronas, galardones, diademas, recompensas. ¿Espera usted ese día? ¿Saben, hermanos? Necesita usted profundizar en el Espíritu. Porque estas son cosas que si no le hace a usted gozarse en la esperanza venidera, ¿en qué está esperando usted? ¿Cuál es su esperanza? Todos necesitamos aprender acerca de Jesucristo, y lo más glorioso que esperamos, por lo menos mi mirada está puesta en ese día, cuando tú vengas, Señor. Qué hermoso será. Hay gente que dice, bueno, pero me da un poquito de miedo saber si usted llega ese día. Y no, hermanos, ya no tengo ningún temor. Porque, ¿saben? Es comprendido lo que significa Cristo muriendo en mi lugar. ¿Me está entendiendo? Usted debe llegar a esa misma comprensión, esa misma paz y ese mismo testimonio. De tal manera que así como el cristiano dice, no me hablen de la segunda venida de Cristo porque me da miedo. No me hablen de los juicios de Dios porque me da miedo. Y así dicen que son cristianos, hermanos. Pablo dice en Romanos 13 que la justicia no está puesta para infundir temor. Si usted hizo las cosas correctas, ¿de qué va a temer? ¿Me está entendiendo? Si usted sabe que ha sido lavado y santificado por la sangre de Jesucristo al haber confesado sus pecados y haber entendido la repugnancia del pecado y haberse apartado por la gracia de Jesucristo aplicada en su vida, hermanos, no es otra cosa más hermosa que esperar ese día. ¿Saben quiénes son las únicas personas que no quieren ir a la fiesta? Que tienen grandes complejos de inferioridad, complejos de su imagen y apariencia. Dicen, no, ¿qué voy a ir si yo soy feo? Para que se ría todo el mundo, yo no voy a ir. Hermanos, no existe la fealdad. Hay tres clases de belleza, hermano, pero no existe la fealdad, porque la Escritura dice, yo te formé, yo te hice, mío eres tú, yo te amé. Y hermanos, cuando alguien no ha entendido esto, cuando alguien no ha creído esto, hermanos, es un serio problema, porque tiene su propia justicia y tiene su propia opinión. Pero, amados hermanos, la Escritura nos está mostrando lo que va a ser el día final. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 20, por favor, y vamos a ver la referencia que hace a lo que va a suceder el día del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra identidad. Nuestra identidad. Si yo soy ciudadano argentino y me voy a Europa y me pregunta ¿qué ciudadanía tiene usted? Yo le voy a decir Argentina. Porque aunque yo esté en otro lugar, mi identidad está registrada en Argentina. Yo he nacido en Argentina, soy ciudadano argentino.
Por eso es que donde yo vaya por todo el mundo puedo mostrar mi identidad. No soy de Europa, no soy de Nueva York, no soy de África, no soy de la Polinesia. Tengo una identidad. La palabra de Dios dice que hemos nacido del Espíritu. La palabra de Dios dice que el Padre nos ha engendrado. La palabra de Dios dice que el Padre, al habernos dado la fe, nos ha preparado una ciudad. La palabra de Dios dice que por la fe esperamos una patria celestial, no terrenal. Y la palabra de Dios dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra identidad, hemos nacido de Dios. Por eso es que aunque estemos en el mundo, no somos de este mundo. Aunque tengamos una participación permanente, no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque cada una de las escrituras acerca de nuestra identidad nos dice que no nos conformemos a estas cosas terrenales. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y dice allí, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Saben quiénes son los únicos que cada mañana dicen, Señor, ¿será este día? ¿Será este tu día? Los que esperan en Él. ¿Saben? Hay gente que se afana por el día de mañana, buscando cualquier cosa, esperando cualquier cosa, pero jamás tienen en cuenta de que estamos al borde de la eternidad. ¿Será este tu día, Señor? Dice la Escritura, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo. ¿Saben, hermanos? La iglesia primitiva, los primeros 100 años, tenía un gran entusiasmo, una profunda convicción de que Cristo, así como lo vieron ascender, decía, en cualquier momento viene Cristo. En cualquier momento viene Cristo. Por eso es que Pablo, cuando escribe, dice, nosotros no somos como los impíos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Le estaba alentando a los hermanos de Tesalónica porque decían, Eduardo se ha muerto y no lo va a poder ver el Señor cuando venga. ¿Por qué se tuvo que morir? No estaba llorando porque se moría. Se lamentaba diciendo, ¿cómo te vas a morir ahora, Eduardo? Ya está por venir Cristo, no lo vas a ver. Y Pablo dice, tranquilo, nosotros tenemos esperanza. El Señor dice que cuando Él esté por venir va a hacer sonar trompeta y lo va a despertar, Eduardo, para que Él también lo vea. Eso quiere decir esa palabra. Entonces fíjense, hay gente que está mezclando doctrinas y mezclando cosas y no tiene nada que ver con el contexto. El contexto es, hermano, la iglesia primitiva decía, en cualquier momento viene Cristo. Vio que ahora con el tema del Papa y todas estas cosas ya andan diciendo que ahora viene un Papa negro. Es el Papa número 13. Ya empiezan conjeturas, cazadores de brujas, ¿no? ¿Y qué dicen muchos? Ya está el tiempo del anticristo, ya estamos en el tiempo final. Hermanos, lean capítulo 3, 2 y 3 de primera carta de Juan. Juan está diciendo, ya es el último tiempo, ya están los anticristos con nosotros. 2000 años atrás ya Juan lo decía. ¿En qué ha cambiado? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la iglesia actual del siglo XXI recién ahora ha empezado a pensar un poco y a prestar un poco de atención al tema escatológico. ¿Por qué? Y porque claro, hay más terremotos, hay más guerra, hay más pestes, la maldad ya no se soporta, es impresionante la maldad lo que ha crecido. Entonces la gente dice, ¡epa! Parece que es verdad. A ver, leamos Mateo 24, 25, Zacarías 14, Daniel capítulo 12, 7 y 8. Leamos Apocalipsis. Ya viene Cristo. ¿Por qué? Porque ven cosas que nos relacionan con esto. Pero hasta el siglo XVI la iglesia no estaba preocupada de nada de esto. Ni predicaban, ni pensaban. El único mensaje que tenían algunos reformistas que si podían era el mensaje del arrepentimiento, de la salvación. Pero la iglesia en sí, desde la iglesia romana, se olvidó, jamás toca la escatología, no tiene ese lenguaje. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, la intención de esta enseñanza es que usted
comience a sacudir el polvo que hay en su cabeza y empiece a tener bien claro de que existe un día que el Padre ha determinado, que será el último día, el día del Señor, donde van a pasar muchísimas cosas. Va a pasar todo. Todo va a pasar en ese día. Por eso dice, de los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hará ese día cuando Él venga? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque saben, es humillante estar en este cuerpo de pecado, es aterrorificador. ¿Saben? Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué hacía referencia? Cuando los homicidas mataban a alguien, el castigo era hacer un pozo más o menos de 1,5 metros de diámetro y lo metían al homicida atado junto al cuerpo de la persona que había matado, cara a cara, así, atado, y lo metían allí y empezaba a podrirse el olor putrefacto, los gusanos. Asqueroso era lo único que podía hacer así, y dice que se escuchaban en los pozos: líbreme de este cuerpo de muerte, líbreme de este cuerpo de muerte. Asqueroso, putrefacto. Pablo, cuando entendió que el pecado estaba en sus miembros, el nuevo hombre en él rechazaba tanto el pecado, diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un verdadero convertido no tolera el pecado que sigue estando en la naturaleza vieja. Por eso es que batalla en el espíritu. Pero es fácil decir: yo soy hijo de Dios, pero sin embargo sigo insultando, sigo maldiciendo, sigo mintiendo, sigo atando a la pornografía, sigo fornicando, haciendo cualquier cosa. Pero soy un hijo de Dios. Hermanos, no siente la putrefacción de su pecado hasta aquí se lo huele. No es para reírse. Asústese si ustedes, el que está escuchando este mensaje, y usted es así. Porque la Escritura dice que solamente Cristo va a transformar nuestra humillación, nuestro cuerpo humillante, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Habrá algo más bello que nuestro Señor. Habrá algo más hermoso que nuestro Señor. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Espera el día del Señor, el día de la transformación. No habrá vejez, no habrá llanto, no habrá dolor. No nos dolerá nada, no moriremos. La Escritura lo manifiesta con claridad. Por eso, hermanos, todo esto sucederá en el día del Señor. Es plena glorificación de la iglesia como unidad corporativa, como una comunidad de redimidos, como la sociedad perfecta. ¿Saben, hermanos? Cuando seamos glorificados, ya no vamos a ser hipócritas de nosotros. Nos vamos a amar verdaderamente. Vamos a tener la verdadera y perfecta unidad de cuerpo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y aquí vemos nosotros la necesidad de empezar a ver que el día del Señor se conocerá no tan solo por el juicio, no tan solo por el apartamiento a su derecha y a su izquierda de las personas, no tan solo que habrá todas estas manifestaciones de fuego y destrucción que explica el apóstol Pedro, no tan solo será transformado y glorificado en nuestros cuerpos, sino también, dice Apocalipsis capítulo 21, que habrá una gloriosa ciudad que se va a manifestar. Apocalipsis capítulo 21 comienza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo
de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Te está diciendo con una pureza y una blancura y una belleza incalculable. Aquí vemos nosotros que la Nueva Jerusalén es el paraíso restaurado, es el paraíso glorificado. Aquel Edén que Dios puso al hombre y pecó, ahora se transformó en una nueva ciudad, el jardín del Edén glorificado. Habrá ríos, parques, lagos, montañas, árboles, flores, animales. Todo eso lo describe la palabra. Lo vimos el miércoles pasado. La Escritura muestra claramente de que habrá una tierra nueva, preparada para usted y para mí. ¿Cuándo será esto? El día del Señor culmina con el juicio final, y una vez que haya enviado a Satanás y a todos sus adversarios a la eternidad de tormento y destrucción eterna, a los hijos de Dios les dará entrada a una ciudad gloriosa. Esta ciudad gloriosa, como dice aquí en el versículo 22, dice: y no vi en ella templo. Allí cuando nos encontremos nos diremos: hermano, ¿dónde congregamos? ¿A qué iglesia vas vos? Como muchos dicen aquí, porque no habrá templo, dice. Ay, entonces no hay que ir más a la iglesia. Mira lo que dice la palabra, hermanos. No habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Estamos en Él, nos gozamos en Él, adoramos en Él. Y saben, hermanos, nuestras vidas en actividad, en trabajo, en servicio, en placer, en regocijo, es alabanza y adoración a nuestro Dios. Les dije, hermanos, que no vamos a estar arriba de una nube tocando el arpa aburrido toda la eternidad. Hay tantas cosas que vamos a hacer. Es una vida como esta, pero sin pecado, sin maldad. Hemos enseñado de que la Escritura muestra cómo será nuestra estadía eterna, lo que Dios quiso revelar. Dice el versículo 23: no tiene la ciudad necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por lo tanto, vemos nosotros que hay una expresión de gloria. Hermosa ciudad. Capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Al fin vamos a tener un río limpio, hermanos. Glorioso, ¿no? Que sale del trono del Cordero. Es la misma visión que tuvo Ezequiel. Del trono salían las aguas salutíferas, ¿se acuerdan? Y traían sanidad a las naciones, y árboles un lado al otro. ¿Lo ven grabado, hermanos? Todo esto será antes, durante y después del día del Señor. Dios ha fijado un día, y esa es nuestra esperanza, el día del Señor. Habrá tantas cosas que van a suceder. Las actividades que disfrutes será totalmente permitida y santificada por el Señor. No tendremos hijos, no nacerán hijos, no habrá relaciones sexuales allí, porque todo eso será en esta tierra, en el plano del diseño de Dios, porque Dios puso como evidencia lo que iba a pasar en nuestra vida acerca de ser engendrados por el Padre. Pero cuando estemos en tierra nueva, tendremos conocimiento, tendremos identidad, sabremos quiénes somos, conoceremos nuestros cuerpos glorificados, nos veremos tal cual somos, estaremos en tierra nueva, tendremos una vida de ciudad. Y es lo que quiero continuar para que podamos ver con más claridad. Dice el capítulo 21, versículo 24. Fíjense lo que dice allí: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Está hablando de la santa ciudad de Dios.
Ahora, cuando se traduce en las naciones que hayan sido salvas, no está diciendo que toda Argentina se va a salvar, que todo Brasil se va a salvar, sino que está diciendo de las naciones. Dios ha escogido a los que se van a salvar de todas las naciones. Por eso es que la orden del Espíritu de Dios impartida el día de Pentecostés es que íbamos a ser nosotros testigos de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque hasta lo último de la tierra Dios tenía escogidos para salvación. Entonces dice acá la Escritura que esto se verá. De las naciones que hayan sido salvadas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Este versículo me puse a verlo en paralelo, en comparación con la Biblia electrónica Eastward. Alguien la tiene, uno la tiene, que son muchas versiones bíblicas y que uno puede seleccionar un versículo y verlo en paralelo con todas esas Biblias. Y es impresionante, uno se deleita viendo lo que es. Dice este versículo que las naciones que han sido salvadas vendrán y los reyes traerán su gloria y su honor a ellas. Y dice el versículo 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Está diciendo que Dios lo que ha permitido que las naciones se enriquezcan y alcancen gloria y honra por lo que han alcanzado sus naciones, ahora en estado de glorificación, eso no queda destruido, sino que será purificado para la utilidad en el cielo nuevo y tierra nueva. Y hermanos, había notado esto para que lo podamos ver. En el día del Señor, la iglesia recibirá todo lo que ha aprendido durante la historia del mundo con respecto al mejoramiento, al adelanto, a la bendición del hombre y como persona e incluso como sociedad. Todo conocimiento adquirido, todo descubrimiento de ciencia, toda tecnología, artes y músicas, todos diseños e industrias y toda cosa elaborada en cultivo, en arquitectura, etcétera, 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 cubrirá a la riqueza de la iglesia en la sociedad redimida que vivirá y servirá eternamente en la presencia de Dios. Hace poco enseñamos lo que es la gracia común y la gracia especial de Dios. Y esto es lo que dice Juan, capítulo 1, 16, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia común, Dios le ha dado a todas las naciones habilidades, capacidades, mucha mentalidad para hacer cosas extraordinarias. Ciencia, arte, tecnología, industrias, arquitecturas, formas extraordinarias. Pero todo eso lo ha dado Dios con un solo propósito: producir gloria, producir riquezas, producir honra. ¿Pero para qué? Para que en la gracia especial todo esto sea traído a la santa ciudad de Dios. Porque hermanos, en el cielo nuevo y tierra nueva, en la ciudad de nuestro Dios, no andaremos con túnicas y con unas velas así. No, hermanos. La Escritura dice que Dios ha concedido. Veamos por favor Éxodo 35, 31, para que corroboremos que el hombre natural no tiene sabiduría de lo alto, sino que Dios le ha dado capacidades extraordinarias para hacer cosas. Éxodo 35, versículo 31 dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Está hablando a todos los que el Señor había escogido, había nombrado para trabajar para Él. Los ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué dice, hermanos? En sabiduría. ¿En qué más? En inteligencia. ¿En qué más? En ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en talla de piedra de engaste, en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Los ingenieros no es invento del hombre. Dios le ha dado la tarea de los ingenieros y ha puesto en su corazón el que pueda, ¿qué cosa? Enseñar. El hombre no podría enseñar a nadie si no ha sido puesto por Dios a enseñar a otros.
Todo esto es gracia de Dios. ¿Para qué? Para que todo esto sea llevado, riquezas, glorias, famas, aplausos, loores, que las naciones dicen: qué bárbaro la tecnología de los japoneses, qué bárbaro el diseño de los chinos, qué bárbaro la potencia de Rusia, qué bárbaro, dice la palabra, de las naciones, todas que han habido salvados allí, de esos traerán a la santa ciudad. Por eso, hermanos, usted preste atención a lo que voy a terminar enseñando. Ustedes son redimidos por la sangre del Cordero. Pero, ¿se acuerdan que el miércoles pasado le dije, y quedamos en esto, lo que hagamos aquí repercute allá? ¿Es importante lo que nosotros hacemos aquí? Claro que sí. Por eso es que las recompensas en el tribunal de Cristo, de recibir diademas, galardones, no son medallitas para tener, sino que son rangos de gobierno. Porque si algo caracteriza al reino eterno de nuestro Dios, es el orden y el gobierno. No hay descontrol, no hay desgobierno. Hay tronos, hay gobierno, hay autoridades. Y lo que nosotros hicimos acá, claro que va a ser evaluado, claro que va a ser manifestado ante los ojos de nuestro Señor. Por eso dice el versículo 35: y los ha llenado de sabiduría del corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención, para inventar, en bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Si a usted se le ocurrió algo, inventó algo, sepa que Dios te lo da. ¿De dónde viene esto? Voy a repetir nuevamente este versículo. Santiago capítulo 1, hermanos, versículos 16 y 17. Dios aclara bien esto diciendo, Santiago 1, 16 y 17, dice: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda dádiva, ¿saben qué es dádiva? Regalos, dones, talentos, cosas que Él da, habilidades, ingenios, ideas, todos esos son dádivas. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que todo lo que la gente tiene como algo para gloriarse, Dios no comparte su gloria con nadie, porque todo lo que alguien hizo bien, Dios recibe de eso, porque de eso va a ser trasladado a su reino eterno. Si esto lo podemos entender, vamos a ir, por favor, y quiero que usted medite en esta parte, a Mateo 25, 14. Y esto es algo que usted y yo debemos pensar, porque, amados hermanos, muchos dicen: ya me salvó el Señor, así que no tengo que hacer nada. Tengo que estar tranquilo, orar, leer la Biblia, no tengo que hacer nada. Hermanos, la vagancia no es amiga del reino de Dios. No es amiga bajo ningún aspecto, porque saben, hermanos, los que son perezosos, los que son dormilones. Lean Proverbios capítulo 6, van a sentir vergüenza como Dios le dice: aprender de la hormiga, perezoso. Te está poniendo un maestro natural para que aprendas, una hormiga. Fíjense, yo le dije que cada vez que leo ese tipo de versículo me da un poco de vergüenza. Sí, Señor, qué sabiduría tuya para hacernos que aprendamos de una hormiga. Pero dice la Escritura, Mateo capítulo 25, desde el versículo 14, lo siguiente: porque el reino de los cielos, ¿de qué está hablando acá Jesús? Del reino de los cielos. O sea que esto es algo que va a acontecer.
tiene repercusión. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Con qué hemos nacido nosotros? ¿Con oro, con plata? ¿Con qué hemos nacido? Con nada. ¿Y qué es lo que nosotros podemos lograr? Tener bienes. Cuando Él te ha dado sabiduría, la posibilidad de estudiar, la capacidad de aprender, la posibilidad de desarrollar trabajos. ¿Cuántos tienen 2 manos para trabajar? Bueno, ¿sabe qué significa esto? Que Dios te ha dado herramientas para trabajar. Pero cuando uno empieza a trabajar y empieza a producir y empieza a hacer cosas, te está diciendo que Él te ha dado de sus bienes. ¿Y qué hizo? Fíjese, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. No todos tienen la misma capacidad. Él dio como Él quiso. Así dice Pablo en 1 Corintios cuando hace referencia a los dones que el Espíritu Santo nos da como Él quiso, de acuerdo a nuestra capacidad. Yo sé cuál es mi límite. Y no voy a pretender fanfarronear con algo que yo sé que nunca lo voy a hacer, porque mi límite yo ya lo conozco. Sé que hasta aquí llego. Y usted conoce su límite. Pero si usted sabe la capacidad que tiene, y Dios te ha dotado con regalos, con dones, con talentos, ¿qué está haciendo? Fíjense lo que dice acá. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra, 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y ¿qué sucedió? Arregló cuentas. Levante su mano derecha conmigo y diga conmigo, yo también. Tenemos que arreglar cuentas, ¿sabe usted? Todos compareceremos ante el Señor. Todos tendremos que dar cuenta. Eso dice la Escritura. Y fíjese, y dice la palabra en el versículo 20, cuando llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, pues aquí tiene ganado otros 5 sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Qué gozo será? ¿El ministerio GES? Entra a la iglesia. Está hablando del día del juicio. Está hablando del día del Señor. Que Él te diga, ¿qué has hecho con lo que te di? Lo que usted hizo acá será recompensado allá. Lo que usted no hizo acá será evidenciado allá. Fuiste fiel en lo poquito que te di. Te voy a poner sobre mucho. Esto es autoridad. Esto es administración. Esto es gobierno. ¿A que usted alguna vez soñó con ser presidente de la nación? ¿Soñó alguna vez? ¿O se imaginó? No. ¿Gobernador? ¿Intendente, concejal? Nada. ¿Presidente del centro vecinal? Nada. ¿Capitán del fútbol, de la cancha? Nadie sueña por lo menos decir yo, ¿cómo soñé? ¿Cómo me gusta? Bueno, forma parte de nuestra naturaleza decir, ¿qué voy a reinar yo? ¿Qué voy a gobernar yo? Eso le pasó a Gedeón, eso le pasó a muchos en la Biblia. Moisés, yo voy a ir a liberar, nada más a decirle a Faraón, no puedo, no sé ni hablar, soy torpe. Es natural que ninguno de nosotros nos sintamos capacitados. Fíjense ustedes, hermanos, que existe la posibilidad, a partir de hoy, que usted le crea al Señor. Y de pensar que es insignificante y nada, llegase a ser
un hombre, una mujer te gobierna el reino de Dios. Eso lo dice la palabra. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gracias por su entusiasmo. No es por voto popular, no hay que dar bolsones, no hay que hacer campañas, no hay que tener unidades básicas, no hay que salir con el megáfono y el parlante en la calle diciendo vote por fulano de tal. Esto es de acuerdo a qué hace usted con la salvación que le ha dado. ¿Qué hace usted con los dones? Gabriel sabe tocar la guitarra, te ha dado también habilidad en el estudio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Sisto con lo que te ha dado? Cada uno de nosotros sabemos qué nos ha dado el Señor. Primero, porque las posibilidades nos da Él, porque las cosas que Él nos da nadie te las puede quitar, y porque las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Ahora, si usted abandona, si usted dice no voy a Nínive, el Señor te va a decir escoge, o vas en barco o vas en pez, pero vas a ir a Nínive, porque el pez lo vomitó en la orilla de Nínive. ¿Qué vas a hacer con lo que Él te ha dado? No estás perdiendo el tiempo. Dios te ha dado la posibilidad de que estudies y no estás estudiando. Dios te ha permitido estudiar y has dejado la escuela. ¿Por qué dejaste la escuela? Te pusiste a pensar que si tan solo ese talento, uno solo, es que vayas a la primaria y dejaste la primaria, no, que yo soy burro. ¿Qué le importa a Dios lo que vos decís que sos? ¿Por qué no se pone a ver qué cosas Dios te dio, oportunidades, talentos? ¿Aprendiste a tocar el piano y ya no lo haces más? ¿Sos una persona que toca la guitarra y ahí te colgada en el ropero? ¿Aprendiste idioma y nunca más? ¿Tenés habilidad de parte de Dios para generar negocios y hacer negocios y bendecir a otros y nunca más hiciste nada? Piensa. Siervo fiel, tan poco te di y has multiplicado lo que te di. Entra al gozo de tu Señor. Hay una versión que dice: celebremos juntos tu victoria, porque Él te ha dado la victoria. Dice el versículo siguiente, vamos a ir más rápido, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿En dónde? En la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, como si fuera un acto heroico. Le dará recompensa, Señor, por lo menos no lo perdí, le doy lo que es de Él. Pero le responde el Señor diciéndole: siervo malo y negligente, perezoso. Voy a irme a lo tucumano básico. Vago. Siervo vago. No produciste, no hiciste nada. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por lo tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Quiere decir que otros lo trabajen, que otros lo produzcan. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. ¿Qué significa? Que el que tiene más se le dará más, y el que no tiene, aún lo poco que cree que tiene, le será quitado. ¿En qué consiste esto de traer la gloria de las naciones? Isaías dice lo mismo.
Tus puertas estarán abiertas de día y noche, no se cerrarán, porque a ti serán conducidos sus reyes y traerán su gloria y sus riquezas a la ciudad del Señor. Fíjense por favor lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, y vamos a empezar a entender el concepto de la legalidad de Dios en el aspecto de las riquezas de las naciones. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, porque al hombre que le agrada, ¿sabe que Dios le agrada y le desagrada a las personas? Hay quienes Dios le agrada y hay quienes a Dios le desagrada. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Qué dice que le da Dios? ¿Qué más? Ciencia. ¿Y qué más? Y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de ¿qué? De recoger y amontonar para darlo ¿a quién? Al que le agrada a Dios. Fíjese, Dios le da al hombre que le agrada ciencia, sabiduría y gozo, pero al pecador lo hace trabajar y guardar y guardar y guardar, y cuando llega el momento dice gracias, este es para él. Esto es lo que dice la Escritura. Si vamos a Isaías capítulo 23, 18, vamos a encontrar otra base bíblica acerca de esto. Isaías 23, 18 dice así la Escritura: pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. Usted consagra sus negocios, sus ganancias a Jehová. Las consagra, Señor, es para ti, es para tu gloria. Sin embargo, hay quienes dicen, no, es para mí. Eso es enterrar en tierra. Dice, no se guardarán, ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para lo que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Este versículo, los lobos rapaces del siglo XXI, que se sirven de la iglesia para enriquecerse, hacen que la pobre gente esté haciendo de todo trabajo, hacen empanadas, hacen locreadas, hacen milanesas, y todo lo que ganan es para los que están delante del Señor. Para los ungidos, somos los que estamos delante del Señor. ¿Para qué? Para que coman hasta reventar y se vistan espléndidamente. Este versículo no se aplica aquí en la tierra. Los que están delante del Señor son los que están en cielo nuevo y tierra nueva, en estado de gloria. Esto es algo que está diciendo: todas estas riquezas, todo esto será atesorado, será consagrado al Señor, porque será para todos los santos redimidos por la sangre del Señor. Por eso Edén significa lugar de delicias. ¿Me está entendiendo, hermanos? Hay una realidad de la palabra que sucede el día del Señor. Se hace justicia, hermanos. ¿Sabe cuánta gente está cansada de hacer empanadas para la iglesia? ¿Sabe cuánta gente está cansada de ser esclavos de un sistema? Me contaba un hermano que cuando te quitaban la corbata, ¿sí era, no? Se terminaba el servicio. ¿Así era? Qué triste, ¿no? Cuando te quitan la corbata. No sirve más. ¿Cómo se trabaja a veces en sistemas así? Pero la Escritura es muy clara en cuanto a esto. Por eso Jesús dijo esto, termino, Mateo capítulo 6, versículo 19. Jesús dijo esto en el sermón de la montaña, dando las bienaventuranzas y enseñando el carácter del reino de Dios. Jesús dijo lo siguiente, Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces no está diciendo que no trabajemos, está diciendo, hermanos, que
cada vez que hagamos algo, lo hagamos para la gloria de Dios. El estado de gloria es nuestro lugar final, nuestro destino. Si bien es cierto, en estado de gloria fuimos pensados por Dios y escogidos, en estado de gloria permaneceremos por siempre. Yo te invito, hermano, a que medites en esta noche de que el día del Señor se va a practicar, se va a ver, se va a evidenciar la justicia. Ya no llorarás porque el Señor va a enjuagar tus lágrimas de tus ojos. Tendrás un cuerpo nuevo glorificado, tu alma se va a unir al cuerpo glorificado. La esperanza venidera es nuestra esperanza cuando Cristo venga el día del Señor. Mientras tanto, sé el mejor trabajador, sé el mejor estudiante, administra bien el dinero que Dios te da, sé fiel al Señor en lo poco, hazlo para que vea el Señor que has entendido el carácter de su voluntad. Cuando esto lo hagas, entonces entenderás que aquel día se acerca. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Cuánto esperan ese día? ¿Lo esperan? ¿Realmente lo esperan? Nuestra esperanza está puesta en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor. Él transformará nuestra humillación conforme a su gloria. Así seremos, hermanos. Ese día pasará todo. Todo. Así que, amados hermanos, vivamos esperando el día del Señor. Pero no sepultes, no entierres los talentos, las habilidades, la ciencia, el arte, la música, la administración, los diseños, la ingeniería que Dios te ha dado. No los sepultes, sé el mejor. Porque cuando alguien siente que ha sido coronado, galardonado, cuando siente que te han aplaudido, cuando sientes que has logrado y te han dado condecoraciones, hasta el premio Nobel de la Paz te puede dar, en verdad el que está siendo glorificado es nuestro Padre Celestial, porque de Él proviene toda habilidad del hombre. Y saben, todas las cosas más hermosas que las naciones han logrado tener serán purificadas por el fuego, pero serán traídas las riquezas, la gloria y el honor para que esas cosas habiten en nuestra ciudad celestial. Por eso es que a usted, yo sé que le cuesta hoy entender y pensar. Usted dirá, ¿tendremos tecnología cuando estemos en nuestro estado de gloria? ¿Usted cree que en esta corrupción de tierra, planeta, mundo, vamos a tener de allí? No. ¿Cree que viviremos en cabañas? Cuando hay megas edificios, arquitecturas impresionantes en este mundo, ¿usted cree que allí no? ¿Quién cree que le ha dado a Dios al hombre habilidad, sabiduría, diseños, inventos? Es la gracia de Dios. Cuando usted leyó alguna vez ese versículo, probablemente no lo entendió, y hoy entiende que las naciones que hayan sido salvas traerán su gloria y sus riquezas y andarán a la luz de la santa ciudad de Dios. Porque, hermanos queridos, Dios no ha pensado una eternidad en sufrimiento, en falencias, en cosas mínimas. Dios ha pensado desde un jardín hasta una ciudad llena de su gloria. Deleites mismos de estar en la presencia de Dios, porque nada sería bueno para disfrutar si no estuviese nuestro Señor. Él es nuestro manjar, Él es nuestro deleite, Él es el motivo de nuestro vivir. Por eso, amado hermano, no malgaste el día, no hagas perder un día.
Utilícelo y vívalo para la gloria de Dios. No atesore sus riquezas y sus negocios y sus ganancias. Conságrelos para el Señor, porque Él sabe cómo multiplicar, Él sabe cómo hacer, Él sabe cómo bendecir. Entonces entenderás qué bueno es haber sido encontrado Hijo de Dios. Padre, te alabo, te bendigo por tu palabra. Te doy gracias, Rey y Señor. Tú eres sabio, tú eres justo, y nuestra esperanza está puesta en aquel día, en el día que se lo conoce como el día de la recompensa, como el día de la ira, como el día de la justicia, como el día de la venganza, como el día de la glorificación, así también como el día de la destrucción con justicia de las cosas malas. Es el día del Señor. Es el día que tú, Padre, has establecido y has decretado que suceda. Te alabo, Señor. Ayúdanos a siempre, cada mañana, esperarte a ti como alguien que espera ser amado. Cada mañana te esperamos. Cada mañana nuestra esperanza está puesta en el día, en tu día, Señor, donde tú transformarás este cuerpo de humillación a la gloria tuya, Señor. Ven, Señor Jesús, te anhelamos. Ven, Señor.